Las editoriales institucionales adventistas del séptimo día no han tratado la teología de la última generación en los últimos 20 años, pero repentinamente, el año pasado, 2018, se editaron varios libros al respecto. El primero es El carácter de Dios y la última generación, escrito por 12 profesores del seminario. También de George Knight, Eventos de los tiempos finales y la última generación, los explosivos años 50. Otro es Salvación, Contornos de soteriología adventista, que tiene 19 autores, todos del seminario. El último es Con toda humildad, diciendo no a la teología de la última generación. Tras 20 años sin decir prácticamente nada, de repente aparecen estos 4 libros a la vez. El tiempo solo nos va a permitir enfocarnos en uno de los 4, de modo que emplearemos la mayoría de nuestro tiempo en El carácter de Dios y la última generación, que es además el título de esta serie de conferencias. Este libro, junto con el de George Knight, ha sido distribuido por toda la división norteamericana. Según me han confirmado, se les ha entregado a muchos de los pastores y trabajadores en las 59 conferencias. Se les ha dado una muy amplia difusión. Podríamos clasificar los asuntos planteados en El carácter de Dios y la última generación en 2 categorías: discrepancias y tergiversaciones. Ahora, antes de pasar al libro, creo que debemos revisar algo. ¿Por qué llevamos unas gafas sin ni siquiera saber que las llevamos? A nuestros pastores y profesores se les asigna lo que suele llamarse lectura requerida sobre historia adventista. Durante décadas, la comprensión de la historia adventista en la Iglesia ha sido modelada principalmente por los escritos de George Knight y Woodrow Wilson. Tengo aquí 2 de sus muchos libros. Este de George Knight es de 1888 a la apostasía y habla de la trayectoria de A.T. Jones. Que quede claro que no estoy recomendando estos libros. Este otro es de Woodrow Wilson. Es una biografía de E.J. Waggoner y se titula De médico de buenas nuevas a agente de división. Estos 2 son solo una muestra de los muchos libros escritos por Woodrow Wilson y George Knight. En los años transcurridos desde la publicación de Preguntas sobre Doctrina en 1957 hasta el cese de Desmond Ford en 1980, se estableció un panorama teológico cambiado. Perspectivas distintivas adventistas sobre Jesús, obediencia, victoria, cierre de la gracia y sellamiento no casaban bien en esta nueva atmósfera, en la que surgió la literatura de Knight y Whedon. La literatura de Knight y Whedon planteó una comprensión más evangélica de la salvación. Las enseñanzas y escritos de figuras claves como A.T. Jones, E.J. Waggoner, M.L. Andreasen e incluso Ellen White se convirtieron en objeto de nuevas interpretaciones. Largos años de edición de libros, artículos y charlas hicieron de la literatura de Knight y Whedon la comprensión institucional de la Iglesia. Ahora, el libro Eventos de los tiempos finales y la última generación, de George Knight, presenta 2 listas de personajes.
En la página 79 aparece la siguiente lista: Herbert Douglas, Colin Standish, Russell Standish, Dennis Priebe y un servidor, Larry Kirkpatrick. A las personas en esta lista, George Knight los llama seguidores de Andreasen. De las páginas 82 a la 86 aparece otra lista, a cuyos componentes él denomina opositores. En esta lista están nombres como Edward Heppenstall, Desmond Ford, Maurice Benden, Hans K. LaRondelle, George Knight y Woodrow Wilson. No soy yo quien da esos nombres, sino George Knight. Y, por cierto, incluye a Desmond Ford de un modo muy positivo. Sobre él dice lo siguiente en la página 84. Un punto en común entre Ford y Heppenstall era la soteriología, la doctrina de la salvación. En esto Ford ha sido a menudo malinterpretado, según Knight. Sin embargo, él hizo un servicio a la denominación al resaltar que la justicia por la fe en el Nuevo Testamento se limita a lo que Pablo llama justificación por la fe, sin incluir santificación. Eso es lo que dice George Knight. Ahora, hemos de entender la importancia de lo que aparece en estos libros. Knight sitúa la teología de la salvación de Ford y de sí mismo en contraste con la teología previa de la Iglesia. Con cierto éxito, Knight, Whedon y otros han asignado a Jones, Wagoner y Andreasen el papel de malos. Es cierto que, de alguna manera, Jones y Wagoner se desviaron después de lo mal que fueron tratados, y sobre ello tendrán su responsabilidad. Pero, en cualquier caso, hemos de recabar una historia fidedigna, no inventada. Hemos de ser muy cuidadosos en cómo presentamos los hechos. Hice un pequeño documento que podéis bajaros de la red. No es el impreso que os he repartido y que veremos en breve. Podéis bajároslo de mi página web, greatcontroversy.org, que funciona desde 1997. En la página de inicio, en la columna de la izquierda, veréis un apartado llamado Resources. Si pincháis ahí, aparece una lista de nuevos enlaces y veréis el documento del que os hablo, que se llama así: Some Initial Resources Toward Correcting the Knight-Whedon Narrative. Son 4 páginas con notas a pie de página incluidas en El retorno de la lluvia tardía, volumen 1, y Herido en casa de sus amigos, ambos de Ron Duffield. Ambos son libros de historia fantásticos que nos ayudan a entender mejor los acontecimientos alrededor de 1888. El documento que os mencionaba lista notas a pie de página de estos 2 libros donde se documentan tergiversaciones hechas por Knight, Whedon y otros. Tergiversaciones que son problemáticas y, a veces, más que problemáticas. Recomiendo estos 2 libros a quien quiera comprobar estas cosas por sí mismo.
Yo no digo que sea incorrecto todo lo que dicen Knight y Whedon. Solo digo que, respecto a ciertas partes de historia adventista, hay un punto de vista sesgado que se ha establecido casi como el oficial, y eso es un problema importante. Yo os sugiero que lo estudiéis por vosotros mismos. Pasemos entonces a ver este libro, El carácter de Dios y la última generación. Yo conozco a muchos de sus autores. No tengo nada contra ellos. Son buena gente. No quisiera que nada de lo que voy a decir sobre el libro se viese como acritud hacia los autores. Son mis hermanos y espero que lo sigan siendo en la Tierra Nueva. Pero hay veces en que podemos no estar de acuerdo. Estos son asuntos muy importantes, tanto que determinan cuál es nuestra identidad como pueblo. Así que hablemos un poco sobre el libro. Primeramente, haré 3 observaciones generales. La primera es que se trata de un libro de opiniones. En las diapositivas podéis ver algunos ejemplos. Parece que tiende a poner el énfasis en obras humanas. Parece ser. Podría ser que. Hace parecer que. Tienden a insinuar que. Tal argumento insinúa que. En fin, ahí tenéis los números de las páginas por si queréis comprobarlo. Este libro, El carácter de Dios y la última generación, es en gran manera un libro de opiniones, y ese es un primer aspecto a considerar. En segundo lugar, quisiera señalar que el libro está lleno de tergiversaciones, aseveraciones incorrectas y subterfugios. Por ejemplo, fijaos en cómo en el libro se intenta resumir lo que supuestamente es la teología de la última generación. Esto es lo que dice el libro. Algunos adventistas defienden lo que se conoce como teología de la última generación. Sucintamente podríamos definirla como la idea de que debe haber una última generación de humanos que llegan a ser absolutamente perfectos y sin pecado para poner las bases de la vindicación del carácter de Dios y ganar el conflicto de los siglos. A este respecto, y hablando genéricamente, la teología de la última generación afirma que más allá del ministerio de Cristo es necesaria una fase adicional de la expiación para derrotar definitivamente a Satanás. Específicamente, debe haber una generación final de humanos que, por haber vencido el pecado completamente, proporcione las bases para la vindicación del carácter de Dios, jugando un papel crucial en determinar quién vence en el conflicto de los siglos. Bajo esta perspectiva, Satanás no fue derrotado en la cruz, y un grupo de humanos debe hacerse perfectamente libre de pecado para que Satanás sea derrotado. Esto está en la página 17 de ese libro. Prácticamente todo en esta declaración es una tergiversación. Nadie en el planeta alberga una creencia tal y como la frasea esta declaración. Es una falsa representación de lo que algunos podamos considerar bajo ese epígrafe de última generación, consideraciones que siempre hemos hecho con cuidado. Otro ejemplo de falsa representación en este libro, El carácter de Dios y la última generación, está en las páginas 104 y 105. Dice así: la teología de la última generación dice que el sacrificio de Cristo es de suficiente valor para salvarme, pero no dice que sea completamente suficiente y meritorio.
de manera sutil afirma la insuficiencia del sacrificio de Cristo y el valor añadido por la obediencia personal a la experiencia de la salvación. Una obediencia tal es inequívocamente meritoria. Me interesé cuando leí esto, pues está citando, o al menos se refiere a él, mi libro Purificar y Concluir, Teología de la Última Generación en 14 puntos. De modo que, si me permitís, voy a leer lo que realmente escribí en mi libro en las páginas 65 y 66. No hay posibilidad de que podamos guardar los mandamientos sin la gracia regeneradora de Cristo. ¿Somos conscientes de lo dispuesto que está Él a darnos poder, a crearnos de nuevo? Él está buscándonos, deseando hacernos conductos de fe. Él no nos salva por la ley, ni nos salvará en desobediencia a la ley. Ni la fe ni la obediencia salvan, pero tampoco viene la salvación sin la fe que obedece. Sin esa fe que obedece, es imposible el auténtico cristianismo. Todo el mérito de mi salvación está en Jesús. Su mérito es de suficiente valor para salvar, pero esa es solo la parte objetiva de un plan de dos fases. Mi obediencia también es necesaria. Escuchad ahora. En sí misma es insuficiente para salvarme. Es una condición no meritoria, una condición necesaria pero insuficiente. De modo que no somos salvos por nuestra obediencia, ni es meritoria. Y en mi libro afirmo que no es meritoria, pero el otro libro dice que yo digo que es meritoria. La tercera observación general sobre el libro El carácter de Dios y la última generación es que la mayor parte del libro ni siquiera hace referencia a declaraciones auténticas de los autores a los que ataca. El libro contiene 936 notas a pie de página. Yo miré en ellas. 9 de los 14 capítulos del libro no hacen referencia en ningún sitio a documentos originales de la teología que cuestiona. Y la mitad de las notas de los capítulos citan más a George Knight y a Woodrow Wilson que a documentos originales que defiendan la teología de la última generación. Así que estas son las tres observaciones generales. Es un libro de opiniones, contiene tergiversaciones, intentando mostrar que enseñamos lo que realmente no enseñamos, y no hace referencia a las fuentes originales de lo que pretende criticar. Vayamos ahora a asuntos más específicos. Creo que se os ha dado a todos un pequeño folleto. En él he resumido en 6 las muchas acusaciones que se hacen en el libro. Vayamos al folleto. Lo tenéis ahora en la pantalla. Para quien quiera verlo en detalle, se os mostrará enseguida un enlace de mi página web donde os podréis bajar el folleto. En el folleto podéis ver 4 columnas. La primera corresponde a la acusación. La segunda, en negrita, muestra la denuncia que hace el libro sobre cuál es nuestra teología. La tercera columna presenta citas cortas y referencias del libro, y también afirmaciones similares en libros de George Knight. Porque la mayoría de las cosas que encontraréis en este libro han sido ya dichas por él muchas veces durante los últimos 30 o 40 años. Es repetir las mismas cosas una y otra vez. En la cuarta y última columna veréis una descripción un poco más detallada, con referencias de lo que nosotros creemos. Revisemos entonces cada una de estas 6 acusaciones. Vayamos con la primera, que dice que la teología de la última generación hace a Dios dependiente de los humanos. Años atrás, George Knight escribió lo siguiente en la página 152 de su libro Buscando una identidad. La teología de la última generación de Andreasen hace a Dios depender de seres humanos, a saber de la Iglesia Adventista, para su justificación y triunfo final.
El carácter de Dios y la última generación, este libro azul y blanco repite la afirmación, como hace con la mayoría de las acusaciones de Knight. Esto es lo que dice en la página 17. La teología de la última generación hace que la victoria de Dios en el conflicto de los siglos dependa de la fidelidad de meras criaturas, lo cual implica que la acción y revelación divina son insuficientes para ganar y deben ser complementadas por la acción humana. Este libro pretende que los lectores piensen que enseñanzas bíblicas tales como la naturaleza caída de Jesús, la victoria sobre el pecado y la justificación que incluye regeneración son problemáticas, que están centradas en el ser humano. En última instancia, el libro El carácter de Dios y la última generación reutiliza la discrepancia de Knight. Ahí podéis encontrarla una vez más. Entonces, ¿puede un ser infinito depender de humanos? Creo que es una buena pregunta. La realidad es que Dios es fiel a los humanos debido a la obligación que se dio a sí mismo. Tito 1:2 dice que Dios no miente, y en 2 de Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel, Él no puede negarse a sí mismo. Santiago 1:17 dice que Él es el Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es verdad siempre, de modo que no puede mentir. Dios tiene autoridad para limitar el curso de su propia actuación, lo cual es una expresión de su soberanía divina. Es omnipotente, sin embargo hay cosas que podría hacer, pero que no quiere hacer. Él tiene libertad de obligarse a sí mismo al hombre, y así lo hace muy a menudo a lo largo de la historia de su pueblo. En Génesis, Dios se obligó a sí mismo con Abraham. A lo largo de toda la Biblia, Dios se obliga a sí mismo. Lo hace con su pacto, lo hace con el Evangelio. Jesús murió en la cruz por nosotros, no al revés. Dios está marcando el camino y nos invita a participar. Él hace esto por nosotros voluntariamente. Él es santo y es abnegado, y por tanto se opone inmutablemente al pecado y a servirse a sí mismo. Él fija las condiciones en las que opera. Tras morir Jesús en la cruz, Satanás hizo nuevas acusaciones, según vemos en El deseado de todas las gentes, páginas 762 y 763. Cuando Satanás hizo estas nuevas acusaciones, Dios eligió voluntariamente rebatirlas. Aquí están algunas de ellas. Por su vida y su muerte, Cristo demostró que la justicia de Dios no destruye su misericordia, que el pecado podía ser perdonado y que la ley es justa y puede ser obedecida perfectamente. Las acusaciones de Satanás fueron refutadas. Dios había dado al hombre evidencia inequívoca de su amor, pero fijaos lo que dice ahora. Otro engaño iba a ser presentado ahora, y a continuación se relata una lista de nuevas acusaciones de Satanás. Y Dios se presta voluntariamente a rebatir estas nuevas acusaciones. Él no tenía por qué hacerlo, ni por ti, ni por mí, ni por nadie. Desde luego tampoco estaba obligado por Satanás. Pero Dios, en su soberanía, decidió rebatir esas acusaciones. Podría haberlas dejado sin respuesta, pero eligió acometer una demostración de la validez y legitimidad de su ley y de la disponibilidad y eficacia de su poder para capacitar a los creyentes a vencer. En su sabiduría, Dios sabía que era bueno hacerlo así. Mucho tiempo atrás, Dios ejerció su divina soberanía cuando le preguntó a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Dios ejerce de nuevo su soberanía al final de los tiempos cuando declara, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Son pasajes bíblicos donde claramente Dios hace una demostración. Job fue una demostración de la gracia de Dios obrando en un hombre. Fue la soberana idea de Dios. Jesús fue una demostración de la gracia de Dios en un hombre que era Dios.
Fue la soberana idea de Dios. La generación final será una demostración de la gracia de Dios obrando en toda una familia de creyentes. Y es la soberana idea de Dios. Dios elige imponerse a sí mismo una condición que ha de darse antes del retorno de Jesús. Él ha elegido demostrar que su ley puede ser guardada por un grupo que vive enteramente para Jesús. Y encontramos el resultado en la página 665 del Conflicto de los Siglos. Al ver los redimidos el poder y la malignidad de Satanás, han comprendido como nunca antes que ningún poder fuera del de Cristo habría podido hacerlos vencedores. Entre toda esa muchedumbre, ni uno se atribuye a sí mismo la salvación, como si hubiese prevalecido con su propio poder y su bondad. Nada se dice de lo que han hecho o sufrido, sino que el tema de cada canto, la nota dominante de cada antífona es salvación a nuestro Dios y al Cordero. Ese es el sentimiento que ellos tendrán en ese maravilloso día, cuando vean el rostro de Jesús. Amigos, la expiación es obra de Dios, no de humanos. La salvación no viene del hombre, sino de Dios. En el Signs of the Times del 22 de abril de 1903, Ellen White escribió lo siguiente: todo lo que tenemos nos fue confiado para llevar a cabo su plan de mediación. Fijaos en que el plan es suyo, no nuestro. Escuchad ahora, fuimos traídos a la existencia porque se nos necesitaba. Qué triste es el pensar que podamos estar en el lado equivocado, en las filas enemigas, extraviados del diseño de nuestra creación. De acuerdo con el texto inspirado, vosotros y yo fuimos traídos a la existencia porque se nos necesitaba. El Dios infinito, que no necesita nada, nos trajo a la existencia para mostrar su poder, su misericordia y su abnegación. Y fue su plan que vosotros existieseis y que, por medio de vuestra vida, su bondad fuese expresada a todo el universo. De modo que la idea de que la teología de la última generación es algo malo, que está centrada en el hombre, debería reconsiderarse. Yo tendría en cuenta el hecho de que fuimos traídos a la existencia porque se nos necesitaba. Y quizás Satanás quería destruir todo posible espejo que diese gloria a Dios y reflejase al universo su belleza y santidad. Dios se impone a sí mismo la tarea de la seguridad de un universo en el que se ha dado libre albedrío a todos los seres. No es asunto nuestro decir a Dios cómo ganar la batalla, así como no lo fue para Job. Nuestro asunto es hacer aquello a lo que nuestro Maestro nos envía y dejarle a Él ganar la batalla. Vayamos a otra de las acusaciones del libro. En él se plantea esta pregunta: ¿puede trascender la caída condición humana? Despojados de la terminología teológica, esa pregunta sería: ¿puede el hombre experimentar victoria sobre el pecado? Así que el asunto aquí es muy sencillo. Independientemente de cómo se lo describa, lo que aquí se plantea es el asunto del pecado original. En la Iglesia han aparecido muchas etiquetas para describirlo, pero a fin de cuentas es de pecado original de lo que se está hablando. El libro El carácter de Dios y la última generación lo plantea así: el primer pecado de Adán fue voluntario, pero después él y sus descendientes poseemos una naturaleza corrupta y por tanto pecamos voluntaria e involuntariamente. El pecado es una falta de conformidad a la voluntad de Dios en la que nacemos, sea en acción o en estado, corrupción original. Ahora, la Biblia es clara.
Nosotros, humanos caídos, en el poder de Jesús, somos llamados a trascender nuestra situación en esta edad presente. El asunto del pecado es central. Mateo 1:21 dice que Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Y sin embargo, las páginas finales del libro El carácter de Dios y la última generación dicen lo siguiente: como se ha visto en los capítulos anteriores de este libro, si el pecado es más que acciones, incluyendo la infección del carácter de nuestro propio ser, la libre voluntad de los humanos está severamente limitada por esta esclavizante fuerza extraña del pecado. Estos son distintos modos de decir: no puedes vencer, estás maniatado. El autor de este capítulo de El carácter de Dios y la última generación opta por no mencionar textos bíblicos que contradicen su idea. Por ejemplo, Romanos 6:15. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Y Pablo responde: en ninguna manera. En el capítulo que trata sobre qué es pecado, se presentan los versículos 16, 18 y 19 de Romanos 5. Ahí Pablo enlaza nuestro pecar al pecado de Adán. Es cierto. Pero en ningún caso dice que la culpa sea involuntariamente transmitida. Hay una conexión entre el pecado de Adán y el nuestro. Pablo nos dice que el pecado de Adán introdujo debilidad, Romanos 5:6 y 8:3. Pero también que la victoria de Cristo pone a nuestra disposición fortaleza divina, de modo que el cristiano no está atado a seguir hábitos previos de pecado. Lo leemos en Romanos 8, 12 y 13, que dice así: así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Ahora, en algún sentido, el pecado de Adán sí que inicia una serie de reacciones en cadena, pero los pecados que siguen al de Adán, igual que el de este, son de responsabilidad individual. Si Adán no hubiera pecado, nosotros no habríamos heredado debilidad. Por su pecado, todos sus descendientes hemos heredado una naturaleza humana modificada a peor. Ellen White lo describe así en La Educación, página 29. En la vida de todo ser humano se manifiesta el resultado de haber comido del árbol del conocimiento del bien y del mal. Hay en su naturaleza una inclinación hacia el mal, una fuerza que solo, sin ayuda, él no podría resistir. Para hacer frente a esa fuerza, para alcanzar el ideal que en lo más íntimo de su alma reconoce como única cosa digna, puede encontrar ayuda en un solo poder. Ese poder es Cristo. La mayor necesidad del hombre es cooperar con ese poder. En cada uno de nosotros hay una inclinación al mal, el cual no podemos resistir sin la ayuda de Dios. Toda experiencia humana es una egocéntrica inclinación autodestructiva. Inevitablemente, a menos que cooperemos con Dios, sucumbimos a esta fuerza por medio de nuestras propias elecciones premeditadas y voluntarias. Sin la intervención divina, nos destruiríamos a nosotros mismos. No dejéis a humanos cerca de armas nucleares, ni cerca de galletas no vigiladas. Eso no es bueno. De modo que toda persona nace con debilidad y tendencias al mal. Toda persona se convierte en moralmente responsable. Por decisión voluntaria, todos hemos tomado la senda de la rebelión. Pero se nos ha dotado del más divino atributo, el libre albedrío. El Espíritu Santo está listo para dar poder a todo creyente y hacer que la victoria de Cristo sea efectiva en nuestra vida. La victoria de Jesús sobre el pecado está disponible para ti por medio del Espíritu Santo. Y así Ellen White puede escribir lo siguiente en La maravillosa gracia de Dios, página 193. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Por el Espíritu es purificado el corazón. Por el Espíritu llega a ser el creyente partícipe de la naturaleza divina. Cristo ha dado su Espíritu como poder divino para vencer todas las tendencias hacia el mal, hereditarias y cultivadas, y para grabar su propio carácter en su iglesia.
¿Cómo hace Dios justos a los que están en Él? Jesús vivió victoriosamente en una humanidad como la nuestra, pero eso no nos salva automáticamente. Nosotros hemos aún de determinar si damos nuestra lealtad al yo o a Dios. El camino a Cristo dice esto en la página 58. Si somos de Cristo, nuestros pensamientos están con Él y le dedicamos nuestras más gratas reflexiones. Le hemos consagrado todo lo que tenemos y somos. Anhelamos ser semejantes a Él, tener su espíritu y hacer su voluntad. Los humanos no podemos ser obligados a pecar. Hemos de consentirlo. Cuando Cristo mora en nosotros, su justicia se convierte en nuestra. Cuando elegimos el yo, elegimos reproducir en nosotros el mismo tipo de pecado del primer Adán. Tal pecado es real. Cuando elegimos a Cristo estamos sin poder para hacer el bien, pero le invitamos a nuestro corazón. Su presencia nos trae verdadera justicia. No podemos resistir sin su justicia. Tal justicia es verdadera. No tenemos ninguna justicia que podamos considerar propia. Siempre necesitamos a Jesús. Nunca llegaremos a un tiempo en que no lo necesitemos. El libro El carácter de Dios y la última generación menciona una cita de Ellen White de Conducción del Niño, página 475, que dice así: debido a su relación con el primer Adán, los hombres solo reciben culpabilidad y sentencia de muerte. Pero quien se tome el tiempo de leer el pasaje completo, verá que ella está hablando de los desafíos de los padres, y ella asegura que, con una sabia y cristiana paternidad, se quebranta el poder de Satanás, y el niño puede participar de la naturaleza divina. Leedlo por vosotros mismos en Manuscript Releases, volumen 9, página 236. Amigos, la Biblia promete al creyente victoria sobre el pecado. En la teología de la última generación, la victoria sobre el pecado es posible. En el Evangelio revisado no lo es. He ahí una línea divisoria. La siguiente acusación es sobre la justificación. El libro El carácter de Dios y la última generación afirma que la justificación es solamente legal. La perspectiva del libro en este sentido no es diferente al luteranismo modificado que siguió a la muerte de Lutero. Por ejemplo, cuando utiliza frases tales como justo y pecador al mismo tiempo, justicia ajena de Cristo, pecamos en Adán y otras similares. El libro dice incluso que la idea de que en la justificación Dios obra en el corazón del creyente es católico romana. Pero un estudio de los escritos de Ellen White muestra poca correspondencia con esta teología mostrada en el libro. Ellen White tiene declaraciones muy positivas acerca de los eventos de Lutero en torno a 1520. No sucede lo mismo con los tiempos de 1580 que siguieron a la fórmula de la concordia con Lutero ya muerto. El libro, tras citar a Ellen White hablando de los canales corruptos, dice en su página 84 que la santificación nunca alcanza la gloria de Dios. De El camino a Cristo, página 62, presenta la siguiente cita como la esencia de la justificación por la fe. Si os entregáis a Él y le aceptáis como vuestro Salvador, por pecaminosa que haya sido vuestra vida, seréis contados entre los justos. El carácter de Cristo reemplaza el vuestro, y sois aceptados por Dios como si no hubierais pecado. Eso es maravilloso y es verdad, pero la cita es cortada ahí. Justo a continuación dice, más aún, Cristo cambia el corazón, habita en vuestro corazón por fe. Debéis mantener esta comunión con Cristo por la fe y la sumisión continua de vuestra voluntad a Él. Mientras lo hagáis, Él obrará en vosotros para que queráis y hagáis conforme a su beneplácito. Por lo tanto, según Ellen White, Cristo, además de contarte como justo, te cambia el corazón. El libro corta la cita y no incluye la segunda parte. Veamos otro uso selectivo de Ellen White en el libro. Una y otra vez me ha sido presentado el peligro de abrigar, como pueblo, ideas falsas sobre la justificación por la fe. Por años se me ha mostrado que Satanás trabajaría de una manera especial para confundir las mentes en este punto. Fe y Obras, página 18. El foco de este capítulo de Fe y Obras es la imposibilidad de merecer salvación por nuestras propias obras. Y eso es cierto, pero después deja claro que el plan de Dios para nosotros no se limita a una mera declaración legal.
Así dice en la página 27. El templo del alma ha de ser sagrado, santo, puro e inmaculado. Debe haber una coparticipación en la cual todo el poder es de Dios y toda la gloria pertenece a Dios. La ley de la actividad humana y divina hace del receptor un obrero juntamente con Dios. Lleva al hombre a la posición donde puede, unido con la divinidad, hacer las obras de Dios. La humanidad toca a la humanidad. La combinación del poder divino y el agente humano será un éxito completo, porque la justicia de Cristo lo realiza todo. Esto va con la cita anterior. La justicia de Cristo lo realiza todo. Cooperar con Dios no significa que nuestras obras sean meritorias, pero Ellen White dice, para que haya sobreabundancia tiene que haber una recepción de divinidad en la humanidad. Fe y Obras, página 26. Aquí se habla de transformación y estoy agradecido por ello. Por eso soy cristiano, yo quiero que Dios me cambie. Más adelante, el capítulo presenta una cita del resumen de la perspectiva magistral sobre justificación de Alister McGrath. Lo que es interesante es que se cita a Alister McGrath como a una autoridad, y es una autoridad en justificación, pero no se citan cosas de otros libros del mismo autor. En su libro Justitia Dei, Alister McGrath dice esto en la página 209. La descripción más precisa de las doctrinas de justificación asociadas con las iglesias reformada y luterana posteriores a 1530 es que representan una interpretación radicalmente nueva al concepto paulino de justicia imputada, puesta dentro de un marco soteriológico agustiniano. En otras palabras, McGrath dice que hay que diferenciar entre los años de Lutero y Melanchthon y los posteriores, pues las doctrinas se desviaron. Un poco más adelante, en la página 213, McGrath dice esto: ni de Lutero ni de Zwinglio puede decirse que entendieran la justificación precisamente de esta manera. Lo que Lutero enseñaba sobre justificación no era lo mismo que enseñaban los que llegaron justo tras él. En la página 227, Alister McGrath añade esto: Lutero no hace la distinción entre justificación y santificación que hace el protestantismo posterior a él. Y finalmente señala esto: la característica distintiva esencial de las doctrinas de justificación surgidas de la Reforma es una distinción sistemática hecha entre justificación y regeneración. Es decir, durante los primeros 1500 años del cristianismo se entendía la justificación incluyendo regeneración. Fue tras los años más activos de Lutero, por motivos de salud él bajó en actividad, cuando pasó a considerarse la justificación como algo legal. Y no fue hasta el periodo entre Melanchthon y Chemnitz cuando la regeneración pasó a considerarse como algo separado, humano y permanentemente incompleto. Ojalá el libro El carácter de Dios y la última generación hubiera hecho una exposición completa y no sesgada de citas de Alister McGrath. En cuanto al pecado original, el libro de la Concordia, todo un compendio de la teología luterana post-reforma, cita en primer lugar de sus doctrinas el pecado original. Todas las cosas encajan. La siguiente acusación del libro El carácter de Dios y la última generación es que nosotros enseñamos que los humanos hemos de alcanzar la perfección absoluta para ser salvos. Supuestamente, tendríamos que tirar de nosotros mismos, por nuestros propios esfuerzos, pues ya no necesitaríamos a Cristo. Así se describe en el libro. La teología de la última generación defiende el perfeccionismo, el cual sostiene que los humanos pueden convertirse absolutamente en libres de pecado. Esto pone el énfasis en las obras humanas y sugiere que uno podría alcanzar un punto en que se está perfectamente santificado antes de la glorificación, dejando así de necesitar la justicia imputada de Cristo. Si deben vivir a la vista de un Dios santo sin intercesor, ¿significa eso que deben haber vencido el pecado completamente antes de la glorificación y de algún modo que ya no necesitan la obra de Cristo en su nombre? Esta me parece la declaración más ofensiva de todo el libro, sugerir que enseñamos que se llega a un momento en que no necesitamos a Jesús.
George Knight alegó lo mismo hace años. Esto es lo que escribió en la página 151 de En busca de la identidad. En realidad, de acuerdo con su teología, se refiere a la de Andreasen, los humanos deben llegar a un punto en que no necesitan a Cristo, pudiendo estar en pie sin un mediador sobre la base de sus propios logros. Nosotros no enseñamos eso, ni lo hemos enseñado. Knight repite textualmente la acusación en su último libro, y los otros libros hacen eco de ella, pero nosotros no hemos enseñado jamás que debamos alcanzar absoluta perfección. Sin Cristo no hay esperanza para nosotros, no hay justicia en nosotros. Nunca en la eternidad llegaremos a un punto en que ya no necesitemos a Cristo, lo necesitamos más que el aire que respiramos. Entonces, ¿por qué en estos libros se ponen en nuestras bocas expresiones como perfección absoluta, perfección libre de pecado o absolutamente libres de pecado? Yo no las uso, Dennis Prieven no las usa, Herbert Douglas no las usó, M.L. Andreasen no las usó, A.T. Jones no las usó, E.J. Waggoner no las usó, Ellen White no las usó. Nadie en la Biblia las usa, y sin embargo se alega que tales expresiones describen la teología de la última generación. Hasta 69 veces se las cita en el libro El carácter de Dios y la última generación, y 18 en el último libro de George Knight, y serían más en este último si no fuera tan delgado. Solo puedo pensar en un individuo que usa ese tipo de terminología poco afortunada. ¿Es justo tildar a todo un grupo basándose en un solo individuo? Avancemos a la siguiente acusación. ¿Es Jesús simplemente como nosotros? Según los autores de estos dos libros, los que creemos en la teología de la última generación, insistimos en que, y cito el libro, podemos ser absolutamente libres de pecado como lo fue Jesús. Para que Cristo sea nuestro ejemplo, tiene que haber sido simplemente como nosotros. En caso contrario, no es completamente humano como nosotros. El carácter de Dios y la última generación, página 18. Eso no es una representación precisa de lo que enseña la teología de la última generación. Nadie de nosotros enseña que Jesús es simplemente como nosotros. Hay muchos aspectos en los que Jesús no es como nosotros. Por ejemplo, Jesús es eternamente Dios. Él existía antes de su experiencia como ser humano. Además, nunca pecó. Su carácter es además de suficiente valor como para redimir a toda la humanidad por su vida de meritoria obediencia. Él condenó el pecado en carne humana. Es igual al Padre. Es una persona de un ser triuno que tiene existencia propia. Todas las cosas fueron puestas en sujeción a Él. Gustó la muerte por todo humano. Solo Él es sumo sacerdote. Tiene autoridad para poner y tomar su propia vida. Solo Él tiene autoridad para perdonar pecados. Estos son aspectos en que Jesús no es como nosotros. Y no estamos diciendo nada nuevo. Sin embargo, Jesús sí es como nosotros en aspectos tales como los siguientes. Él tomó nuestras debilidades, llevó nuestras enfermedades, tomó sobre sí forma de siervo, fue hecho a semejanza de los hombres, fue tentado en todo como nosotros. Podía morir, tomó sobre sí a la descendencia de Abraham, una naturaleza que es inferior a la de los ángeles. Su experiencia en nuestra humanidad nos da un ejemplo de victoria. Su mente, pensamientos y actitudes pueden ser replicados en nuestra humanidad, tal como dice Filipenses 2:5. En Mensajes Selectos 1, página 247, Ellen White escribe lo siguiente: Cristo no tomó la naturaleza humana en forma aparente, la tomó de verdad. En realidad poseyó la naturaleza humana. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. En Cristo Triunfante, página 208, dice lo siguiente:
La perfecta humanidad de Cristo es la misma que podemos tener por medio de nuestra relación con Cristo. Cristo tomó nuestra naturaleza, caída pero no corrupta, y no habría de corromperse a menos que aceptara las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Creo que son citas esclarecedoras. Sí, los que creemos en el adventismo, o lo que es lo mismo en la teología de la última generación, pensamos que, de acuerdo con la Biblia y con los escritos de Ellen White, la naturaleza humana de Jesús es como la nuestra. Jesús fue encarnado como sus hermanos. Hay muchas citas de Ellen White que lo corroboran. Veamos otra en La Temperancia, página 107. El Salvador llevó sobre sí los achaques de la humanidad y vivió una vida sin pecado, para que los hombres no teman que la flaqueza de la naturaleza humana les impida vencer. Cristo vino para hacernos participantes de la naturaleza divina, y su vida es una afirmación de que la humanidad, en combinación con la divinidad, no peca. Otra cita del Signs of the Times del 14 de octubre de 1897. Nuestra eterna felicidad futura depende de que sometamos nuestra humanidad, con todas sus capacidades y facultades, a la obediencia de Dios y la coloquemos bajo la dirección de la divinidad. Muchas personas no tienen fe en Cristo. Dicen, para Cristo fue fácil obedecer la voluntad de su Padre, porque era divino, pero su palabra declara, fue tentado en todo según nuestra semejanza. La última acusación gira en torno a si hemos demorado la segunda venida, y es la más débil de todas las del libro. No se menciona ni una de las citas claves de Ellen White al respecto. Ha de distinguirse entre salvación personal y vindicación del carácter de Dios. Una cosa es ser salvado y otra distinta ser utilizado por Dios para vindicar su carácter. Leeré una cita del Deseado de todas las gentes, página 633. Mediante la proclamación del Evangelio al mundo, está a nuestro alcance apresurar la venida de nuestro Señor. No solo hemos de esperar la venida del día de Dios, sino apresurarla. Si la Iglesia de Cristo hubiese hecho su obra como el Señor le ordenaba, todo el mundo habría sido ya amonestado, y el Señor Jesús habría venido a nuestra tierra con poder y grande gloria. El Deseado de todas las gentes fue escrito en 1898, y el Señor podría ya haber venido entonces. Ninguna de estas citas se mencionan en el libro El carácter de Dios y la última generación. Pasaremos a las conclusiones. ¿A dónde nos lleva todo esto? La mitad de las acusaciones son discrepancias fundamentales sobre qué es justificación, sobre qué es pecado, etc. Pero las otras 3 de las 6 en que yo las he resumido son subterfugios, y esto es verdaderamente problemático. Estos libros de los que hemos estado hablando los leen nuestros ministros. ¿A dónde vamos con libros así? Hace unos años estuve aquí hablando de preguntas sobre doctrina, libro que encierra grandes problemas. Sin embargo, tiene algunas cosas salvables. Preguntas sobre doctrina tiene algún material bueno sobre historia, y el capítulo sobre el Arcángel Miguel es muy bueno. Contiene cosas muy malas, pero hay algunas salvables. Los libros de los que hemos hablado hoy no aportan nada en los puntos en los que tenemos discrepancias directas, debido a fundamentarse en tergiversaciones. Me refiero principalmente al libro El carácter de Dios y la última generación, y también al de George Knight, Eventos de los tiempos finales y la última generación. Para quien de veras quiera comprender sobre la teología de la última generación, estos libros publicados en 2018 son inútiles.
pero no creo que las personas que los escribieron lo hicieran de manera malintencionada. Así lo espero. Preocupémonos por ellos. Algunos de los miembros de la iglesia que pastoreo se quejan de comprar libros de nuestras editoriales llenos de tiende a, parece que, podría ser, así como de las ideas de George Knight sobre 1888. Para los que queráis realmente entender la teología de la última generación, comenzad por adentraros en la Biblia. Leed la Biblia. Leed a Ellen White. Si queréis fuentes adicionales, leed El Santuario y su Servicio, escrito por M.L. Andreasen en 1937. Ahí encontraréis bastante sobre la última generación. Si queréis, podéis leer también mi libro Purificar y Concluir. Quizás os sea de utilidad. No sé si me queda algún ejemplar. Creo que Dennis Priebe tiene algunos. Ya termino. Nuestro tiempo ha concluido. Critiquemos las fuentes originales, en vez de inventar fuentes a las que criticar. La literatura de Knight y Whedon se ha convertido en la versión preponderante, pero está en contra de las verdaderas posiciones adventistas. Hay una sima que divide a los académicos de los laicos que leen la Biblia y los escritos de Ellen White. En el adventismo hay concepciones diferentes de nuestra fe. Estos libros llevan las cosas demasiado lejos. Esperemos llegue un momento donde muchos de nuestros jóvenes académicos piensen por sí mismos y vuelvan a las fuentes originales sobre la última generación. El adventismo básico y la literatura de Knight y Whedon están enfrentados. Seamos fieles al mensaje que Dios nos ha dado. Concluyamos la obra y veamos a Jesús. Amén.